Bien, soy el doctor Zamora. El día de hoy vamos a abordar los temas que corresponden al encéfalo, a las meninges, a cómo se distribuyen ciertas cavidades dentro del cráneo. La idea de esto pues es reforzar lo que ustedes han venido leyendo. Vamos a presentarles, o les voy a presentar en este caso unas imágenes a través de una presentación y posteriormente vamos a ver unos recursos visuales en una disección anatómica en vivo para poder fortalecer algunas cosas que ya han venido revisando. Entonces, les voy a compartir la pantalla. ¿Aquí logran ver bien, muchachos? Sí, doctor. Ya se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, como se dan cuenta, nosotros vamos a hablar del sistema nervioso, pues esto es un tema bastante extenso del cual se derivan varias ramas de la ciencia médica y de otros ramos también farmacéuticos, otras ramas afines a la medicina. Vemos que también pues surgen especialidades como neurocirujanos, neurólogos, especialistas que tratan el dolor, que derivan estas ramas de los nervios, pero nosotros pues nos vamos a enfocar a la estructura como tal del sistema nervioso. Estructuralmente pues tenemos un sistema nervioso central que abarca lo que es el cerebro y la médula, el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que no corresponden a lo que ya hablamos del cerebro y de la médula. Funcionalmente, pues tenemos el sistema nervioso somático, donde pues ya se involucran los pares craneales y los nervios que emergen de la columna, y el sistema nervioso autónomo con su función simpática y parasimpática, que pues esto pues trata de cómo se conducen desde la periferia las señales hacia el cerebro y viceversa las funciones voluntarias e involuntarias del cerebro hacia la periferia. ¿Qué funciones tienen? Básicamente tiene una función integradora. Nos sirve para percibir las señales desde el exterior, integrar, procesar esta información y pues accionar de cierta forma a través de unas funciones motoras. Además de esto, pues es lo que nos hace ser diferentes del resto de los seres vivos, ¿verdad? O también de los animales, que nosotros podemos razonar, podemos generar pensamientos y otras expresiones que tenemos dentro de nuestras funciones. Cuando ustedes ven la división del encéfalo como tal, pues se ve algo complejo. Sin embargo, al revisarlo desde la etapa embrionaria, cómo esto pues se va segmentando en las últimas etapas del desarrollo, vemos que tenemos un prosencéfalo que se divide en el telencéfalo, que es básicamente el área del cerebro. Dentro del mismo vemos que se encuentran los ventrículos laterales y pues corresponde a los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, donde se encuentra el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Aquí vamos a encontrar el tercer ventrículo. Y tenemos el mesencéfalo, que sigue siendo el mesencéfalo, pero es donde se encuentra el acueducto mesencefálico, anteriormente llamado acueducto de Silvo, que conecta lo que es el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Luego tenemos lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo, pues que corresponde al tallo cerebral y a la médula espinal, con su puente o protuberancia y el cerebelo, como lo vemos acá. Entonces aquí ya vemos el telencéfalo, vemos el diencéfalo, parte del tallo cerebral, con el puente que estábamos mencionando, el cerebelo, la médula espinal como tal. Aquí podemos ver una imagen de una resonancia magnética con un corte sagital, donde podemos ver las diferentes estructuras que estábamos mencionando. Se dan cuenta ya desde el punto de vista funcional, que es algo que se va a abarcar en otras ramas que ustedes van a estar estudiando durante el año, como la fisiología, parte de la semiología, incluso hay una histología para ver ya el componente celular como tal, pero vemos que la corteza cerebral es donde principalmente se dan todas las funciones superiores. Aquí se encuentran los componentes de integración de diferentes partes de nuestros sentidos. Como ven, nos permite también el movimiento voluntario, el lenguaje, la interpretación del lenguaje, las emociones, están los centros visuales también, la integración de todas esas
de todo lo que nosotros percibimos desde el exterior. Tenemos el área del cerebelo, que sirve ya para coordinar toda esta información y poder procesarla hacia ciertos movimientos que ya son fluidos y coordinados. Tenemos el tronco encefálico, que aquí lo podemos ver, acá. En este caso, aquí pues se ubican ciertas funciones que son vitales para poder sobrevivir. Aquí está el centro de la regulación de la respiración y cardíaco, o sea que alguna lesión, alguna tumefacción, compresión de lo que es el tallo encefálico se podría evidenciar clínicamente en un paciente como un fallo respiratorio, como alteraciones en el ritmo cardíaco, y son, de hecho, conforman ciertos signos clínicos de ciertas lesiones durante el trauma craneoencefálico, pero nosotros sabemos que esas funciones están en el tallo encefálico. La médula espinal, que sirve para comunicar tanto el cerebro hacia la periferia como viceversa, es un conducto, un canal, que al final, si sufre alguna lesión, pues esto se va a ver interrumpido y se va a manifestar como la incapacidad de poder realizar movimientos, también de poder sentir, ¿verdad? Recordando que las ramas o los nervios que emergen de la médula pues tienen un componente sensitivo y un componente motor. Y luego pues tenemos también lo que es dentro del tálamo y el hipotálamo, donde pues se ubican los componentes que pueden darle movimientos finos, también regulación de la temperatura y el resto de integración de las funciones. Y eso lo podemos ver en esta imagen. Cuando hablamos del telencéfalo o del cerebro como tal, pues es una estructura que nosotros vamos a estudiar de forma macroscópica. Se dan cuenta, tenemos una cisura interhemisférica. Aquí tenemos los lóbulos frontales. Aquí tenemos la región occipital. En las personas que son diestras, su componente dominante va a estar del lado contralateral, o sea, del lado izquierdo. Básicamente es el lado dominante, donde se dan todos estos procesos de análisis del lenguaje como tal, y el lado derecho, pues, se le atribuyen ciertas funciones artísticas, afectivas, de la memoria, como pueden estar ustedes observando o han visto en ciertas personas. Estos surcos que tienen las circunvoluciones, pues hay algunos más pronunciados que son más evidentes de forma macroscópica, como es este surco central o surco coronal, que nos va a ir dividiendo en lóbulos frontales y los lóbulos parietales. Va a ser una clara división. También tenemos el surco lateral, que nos va a dividir lo que es el lóbulo temporal, y pues hay un surco que es menos evidente, que es el surco occipito parietal, pues que ya va a dividir los lóbulos parietales del lóbulo occipital. Aquí podemos ver el cerebro, el tallo encefálico y la médula espinal. De nuevo, en su interior, vamos a ver más adelante, pues que existen ciertas cavidades que son los ventrículos, pero desde el punto de vista funcional, esto es algo que van a estudiar a profundidad o cuando estén en su clase de fisiología, van a ver que aquí radican ciertas funciones. Y como clínicos, pues cuando vemos afecciones, un ejemplo, visuales, que ya ha sido descartada la patología a nivel del globo ocular, tendríamos que ir a buscar dónde radica el área de la integración visual, igual que el área motora, o igual que el área del lenguaje o auditiva en el lóbulo temporal. O sea, nos va a servir para ir haciendo un análisis clínico de las probables patologías de los pacientes. Bien, aquí vamos a pasar a lo que es el sistema ventricular que está dentro del cerebro. Son estas cavidades donde circula líquido cefalorraquídeo y donde también se produce, como vamos a ver más adelante. Pues existen dos ventrículos laterales, el tercer y cuarto ventrículo, que lo vemos por acá, el tercero y el cuarto ventrículo, y los acueductos que conectan dichos ventrículos. En esta imagen que tenemos acá a la derecha, pues nosotros podemos ver un esquema de cómo se produce y por dónde circula el líquido cefalorraquídeo. En la foto de la izquierda, lo que vemos pues también es una resonancia donde lo más blanco, lo brillante que ven es el líquido cefalorraquídeo que se encuentra dentro de los ventrículos laterales y también rodeando las circunvoluciones del cerebro. Entonces, a nivel de los plexos coroideos que se encuentran en los ventrículos laterales, comienza la producción de líquido cefalorraquídeo, que se estima entre 400 y 500 ml por día de su producción.
Esto va a circular hasta los ventrículos laterales y posteriormente a través del agujero interventricular que vemos acá, se va a pasar a lo que es el tercer ventrículo a través del acueducto mesencefálico al cuarto ventrículo, y de este pues va a tener una circulación hacia la cisterna magna, hacia el alrededor de la médula espinal, el canal raquídeo, y vemos cómo circula, y a nivel de las granulaciones aracnoideas pues va a tener un drenaje hacia el sistema venoso. Este es el seno venoso sagital, donde pues se va a reabsorber y va a comenzar de nuevo ese círculo del líquido cefalorraquídeo. En el cerebro se da esta ley de Monroe-Kelly, ¿verdad? Que básicamente nos habla de un equilibrio que hay entre el tejido cerebral, el componente del líquido cefalorraquídeo y el componente hemático o componente sanguíneo. Como pues sabemos, la bóveda craneal, el cráneo que encierra el cerebro, pues es algo rígido, no permite su expansión. Quiere decir que ante cualquier problema, inflamación o hemorragia, no permite que se expanda o que se dé una, como que tenemos el tejido, nos golpeamos a la mano y se nos hincha, o el brazo, o nos sale un chinchón por el cuero cabelludo, ¿verdad? Que permite la expansión como tal. Aquí no se puede dar eso. Entonces, siempre hay un equilibrio. Si uno de los tres componentes se ve alterado, pues va a repercutir en los otros dos y se va a manifestar de cierta forma clínica. Aquí vemos una masa intracraneana. Esto pues desplaza los componentes del líquido cefalorraquídeo y también el componente sanguíneo. Clínicamente pues nos va a dar ciertos signos de que hay una hipertensión intracraneana, pero básicamente la idea es mencionarlo, ya que ese equilibrio es el que siempre se da y fluye dentro del cerebro. Un ejemplo, si tuviéramos una oclusión de este sistema ventricular, ya sea por una hemorragia, una tumefacción, probablemente va a haber un aumento en la presión o la cantidad de líquido que aquí circula, que va a comprimir el cerebro, que va a desplazar el componente sanguíneo y va a dar ciertas manifestaciones clínicas en el paciente. Luego pasamos a lo que es la irrigación. Parece bastante complejo, pero al final pues es bastante sencillo. La recomendación pues es que ustedes pues traten de realizar un esquema a mano en su cuaderno y todo para poderlo ir aprendiendo, irlo memorizando. Anteriormente le llamaban polígono de Willis, ahora se llama círculo arterial del cerebro. Su origen o la procedencia básicamente viene desde lo que es el arco de la aorta, el tronco brachiocefálico, donde vemos acá la carótida común, cómo se bifurca en una carótida interna, y también vemos la arteria vertebral que discurre a través del foramen vertebral de las vértebras. Estas arterias vertebrales van a converger para formar lo que es la arteria basilar con sus diferentes ramas, pero a nivel terminal va a dar lo que son las arterias cerebrales posteriores. Luego tenemos que la arteria carótida interna, como la vemos acá, va a dar origen a las ramas de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media. Estas arterias se van a comunicar entre sí por dos arterias comunicantes posteriores y una comunicante anterior. Quiere decir que si a ustedes les preguntaran cuántas arterias comunicantes hay en el círculo arterial cerebral, hay tres, ¿verdad? No hay que confundirse de que hay dos atrás y dos posteriores y dos anteriores, sino son dos posteriores y una anterior, como lo vemos acá. En esta imagen de su libro, pues se pinta de colores cada una de sus ramas, las cerebrales anteriores, medias, posteriores, y esto pues se ve la distribución en la superficie del cerebro. Entonces podemos ver que la arteria cerebral anterior, pues su dominio o donde irriga principalmente, pues son los lóbulos frontales. La arteria cerebral media parte de los lóbulos temporales y parietales, las arterias cerebrales posteriores, los lóbulos occipitales y también los lóbulos temporales. ¿Para qué nos va a servir esto? Básicamente, cuando existen algún tipo de lesiones, como los eventos cerebrovasculares, que pueden ser por falta de que no pase la sangre, que pueden ser isquémicos o pueden ser hemorrágicos, porque existe aquí alguna lesión, algún aneurisma que puede romperse y sangrar, pues lo que se va a ver comprometido es el área que irriga esta arteria. Un ejemplo, si fuera la arteria cerebral media,
componente del lóbulo parietal y temporal y podría repercutir, como dijimos, al estudiar las áreas funcionales en la integración del lenguaje, en la comunicación del paciente con el mundo exterior, ¿verdad? Y esto se traduce a patologías que se llaman afasias, que es la incapacidad de poder articular palabras o bien de poderlas interpretar. Entonces sí tiene alguna utilidad el hecho de saber cuál es el dominio de cada una de las arterias. Luego pues vemos el drenaje. En esta imagen podemos ver el cráneo con el componente venoso. Vemos lo que es la fals o la hoz del cerebro, que está conformada por la dura madre, y vemos cómo pues esta conforma ciertos espacios por donde transitan estos senos venosos que son de gran calibre. Aquí pues ya no vemos la fals del cerebro y vemos los senos venosos, ¿verdad? Aquí estaría la región frontal, la región occipital. Tenemos el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto. Vemos acá el seno transverso. También vemos el seno cavernoso, los senos temporales. Y vemos cómo todo esto va a drenar hacia las venas yugulares. Estas venas yugulares, como podemos ver en la imagen, transitan desde el área del cráneo por el cuello hacia pues, el tórax donde están los grandes vasos. Bien, aquí vamos a dejar esto, voy a compartirle algunas imágenes donde vamos a ver un pequeño repaso de lo que es el cerebro como tal, con sus componentes, luego los revestimientos o los espacios que conforma la dura madre y por último vamos a ver algo de las meninges. Entonces les voy a compartir y me escriben en el chat si lo escuchan y lo ven bien. Aquí se muestra el cerebro conectado al tronco del encéfalo. Se ha retirado el cerebelo. Las funciones del cerebro: tacto, percepción espacial, habla y lenguaje, memoria, pensamiento y movimientos voluntarios. El cerebro está formado principalmente por dos hemisferios cerebrales separados en la línea media por la hoz del cerebro, que ocupa la fisura longitudinal del cerebro. Aunque se vean simétricos desde el frente, la forma de cada hemisferio cerebral es más compleja al verse de lado. La parte anterior, el lóbulo frontal, ocupa la fosa craneal anterior. Esta parte de más abajo, el lóbulo temporal, ocupa la fosa craneal media. Esta parte posterior, el lóbulo occipital, se sitúa por encima del tentorio del cerebelo. Los dos hemisferios cerebrales están conectados en la línea media por el cuerpo calloso, que discurre desde aquí al frente, hasta aquí en la parte de atrás. También están conectados más abajo por los dos pedúnculos cerebelosos que convergen en el tronco del encéfalo. Por último, están conectados por las estructuras de esta área, el suelo del tercer ventrículo. Para observar mejor estas estructuras de conexión, observaremos un cerebro que ha sido dividido en la línea media. Aquí se muestran el cuerpo calloso y el pedúnculo cerebeloso. Aquí se encuentra el tercer ventrículo. Y aquí se encuentra en el modelo, es bastante estrecho de lado a lado. Este es el suelo del tercer ventrículo. La superficie de los hemisferios cerebrales es rica en pliegues, cada uno de los pliegues hacia adentro o surco, y los pliegues hacia afuera o circunvoluciones, tienen una denominación, pero aquí solo se observarán dos de ellos, el surco central y el surco lateral. Aquí se encuentra el surco lateral, que es muy profundo.
se extiende alrededor del hemisferio hasta la parte inferior aquí. Aquí se localiza el extremo medial del surco lateral en el cerebro intacto. Este separa el lóbulo frontal por encima del lóbulo temporal por debajo. Este surco que discurre hacia arriba y hacia atrás es el surco central. Es el único que realiza todo el recorrido hasta la cara medial del hemisferio. El hemisferio cerebral está conformado por 4 lóbulos: el frontal, el temporal y el occipital, los 3 que ya hemos mencionado, y el parietal. Los principales límites del lóbulo frontal con sus adyacentes son el surco central y el lateral. Los otros límites son ligeramente arbitrarios. Aquí se aprecian los 4 lóbulos en la superficie medial: frontal, parietal, occipital y temporal. La pendiente inferior del lóbulo occipital se corresponde con la pendiente superior del tentorio del cerebelo. Aquí se muestran los 2 lóbulos temporales vistos desde abajo. Esta parte de la punta del lóbulo temporal es el uncus o gancho, el cual reposa por encima de la incisura de la tienda, que se encuentra aquí. Aquí en la parte inferior del lóbulo frontal se localiza el tracto olfatorio, termina en el bulbo olfatorio, del cual emergen las fibras del primer nervio craneal, el nervio olfatorio. La cavidad craneal contiene en su interior el encéfalo. Se muestra aquí la cavidad craneal en un cráneo seco. Tiene casi la misma forma que el encéfalo. Como ya se pudo observar en el último video, 2 grandes elevaciones óseas dividen el piso de la cavidad craneal en 3 partes. El borde del esfenoides separa la fosa craneal anterior de la fosa craneal media. Esta parte del encéfalo, el lóbulo frontal, ocupa la fosa craneal anterior. Esta parte, el lóbulo temporal, ocupa la fosa craneal media. La porción petrosa del hueso temporal separa la fosa craneal media de la fosa craneal posterior, la cual contiene el cerebelo y el tronco del encéfalo. Aquí se muestra el foramen magno. Observemos ahora la cavidad craneal en el cuerpo vivo. La cavidad craneal está tapizada por esta gruesa y brillante capa de tejido fibroso, la dura madre. Por debajo, la capa de dura madre discurre a través del foramen magno, continuándose con la dura madre que tapiza el conducto vertebral. 2 extensiones importantes de la dura madre separan las regiones del encéfalo en la cavidad craneal, la hoz del cerebro y el tentorio o tienda del cerebelo. Aquí se muestra el tentorio. Su nombre completo es tienda del cerebelo, y separa la fosa craneal posterior del resto de la cavidad craneal, así como separa 2 partes principales del encéfalo, el cerebro arriba y el cerebelo abajo. Esta abertura del tentorio se denomina incisura del tentorio. Por ella discurre el tronco del encéfalo. El tentorio se inserta en la cara interna del hueso occipital, a lo largo de la porción petrosa del hueso temporal, y termina en los procesos clinoides posteriores del esfenoides. La parte superior del tentorio se continúa con la dura madre del suelo de la fosa craneal media. En la línea media, el tentorio se inserta en la hoz del cerebro, la cual se incluye en la imagen. Aquí se muestra la hoz del cerebro. Esta forma la división en la línea media entre los 2 hemisferios cerebrales. Aquí se localiza su inserción al tentorio. A lo largo de su recorrido, la hoz se inserta en los huesos occipital, parietal y frontal. Aquí al frente, la hoz se inserta en la crista Galli. Para visualizar la hoz en un corte transversal, se divide a través de esta línea. Próxima a su inserción, la hoz se divide en 2 capas, dejando un espacio triangular para el seno sagital superior, una parte importante del sistema de drenaje venoso del cerebro, como se estudiará más adelante.
tejido que proporcionan una cobertura de protección al encéfalo y mantienen su ambiente líquido. Estas tres capas, la duramadre, la aracnoides y la pía madre, se denominan meninges. Ya hemos observado la duramadre desde el interior. Para observar las dos capas más profundas, la pía madre y la aracnoides, es necesario añadir el encéfalo a la imagen. Estamos observando el hemisferio cerebral derecho. Los vasos sanguíneos de la superficie han sido inyectados con látex rojo. La superficie del encéfalo se encuentra repleta de pliegues. Los pliegues hacia afuera se denominan circunvoluciones o giros, y los pliegues hacia adentro se denominan surcos. La pía madre es tan delgada que casi no puede visualizarse. Es la superficie brillante que se observa aquí. Para analizar su extensión, visualizaremos un corte frontal. Aquí puede observarse un surco típico. La pía madre se extiende inferiormente en cada surco y retrocede por encima de la siguiente circunvolución. Cada surco posee vasos sanguíneos que reposan fuera de la pía madre. Cada vaso que entra al encéfalo lleva consigo una vaina de pía madre. Agreguemos ahora la aracnoides a la imagen. Aquí está la aracnoides. Es una membrana delicada y transparente. Aquí está de nuevo la aracnoides. A diferencia de la pía madre, la aracnoides no se extiende dentro del surco, sino que solo pasa de una circunvolución a otra. En este modelo, el espacio subaracnoideo está vacío. Se ha inyectado agua para llenarlo. En la mayor parte del encéfalo, el espacio subaracnoideo es estrecho, pero en otros pocos es amplio. Especialmente aquí por debajo del cerebelo, aquí por encima del cerebelo, y por aquí delante de la parte superior del tronco del encéfalo. Estos espacios se denominan cisternas. Por fuera de la aracnoides se encuentra la duramadre, que se añade a la imagen. La duramadre es una capa mucho más resistente que la pía madre o la aracnoides. La duramadre casi no tiene inserciones en la aracnoides. La duramadre puede ser separada del hueso, pero suele estar estrechamente unida al mismo. Ahora se añade el resto de duramadre a la imagen. Aquí se muestra la duramadre intacta. Estas ramas que se muestran pertenecen a la arteria meningea media, que recorre el espesor de la duramadre. Para la observación de las aberturas de la duramadre, es necesario un cráneo vacío desde dentro. Los vasos y nervios que entran y emergen de la bóveda del cráneo o calvaria discurren a través de los orificios de la duramadre. En cada orificio se forma un túnel alrededor del nervio o el vaso por una corta distancia. Es habitual que un nervio o un vaso sanguíneo recorran una determinada distancia por debajo de la duramadre entre su orificio y el orificio en el hueso. Por ello, es común que los orificios de la duramadre y del hueso no se correspondan. La diferencia entre los orificios del hueso y de la duramadre se ve especialmente marcada aquí en la fosa craneal media. Como ya observamos en el video anterior, esta porción del hueso tiene muchas aberturas, en contraste con la duramadre, que no tiene orificios en esta porción. Los orificios correspondientes en la duramadre se encuentran aquí arriba o aquí abajo. Muy bien, ahí en el chat les pude colocar de dónde yo obtuve el recurso de los videos. Es una página que se llama TenSalud y ahí pueden ustedes observar este video y otros más que se encuentran en ese sitio. Si se dan cuenta, nosotros pues pudimos observar aquí en esta disección anatómica cómo se ven realmente lo que son las meninges. Son una cubierta, una envoltura del cerebro que realmente están íntimamente relacionadas. También vimos que hay un espacio básicamente virtual entre lo que es la duramadre y la parte interna del cráneo. Les voy a compartir aquí una parte de una ventana. Vamos a ver. Muy bien. Como pueden ver aquí, esta imagen pues solo es para exponerles este ejemplo. Aquí tendríamos
la lámina interna del cráneo, tenemos aquí el cerebro y la dura madre estaría pues separando el cerebro de lo que es el cráneo como tal, la estructura ósea. Vimos en el video de que en lo que es el pterion, que ustedes ya lo han estado viendo, transitan las arterias de importancia, las ramas de la arteria meningia media. Cuando hay alguna lesión, algún traumatismo, se pueden dar este tipo de hemorragias que le llaman hematomas. En este caso, este es un hematoma epidural, o sea, está por encima de la dura madre y hace un efecto compresivo de masa que desplaza las estructuras del cerebro. Si vemos en esta imagen, pues no se logran ver los ventrículos laterales de este lado por la compresión que ejerce este hematoma. También aquí tenemos otro ejemplo. Esto es un hematoma subdural, quiere decir que está por debajo de la dura madre, está ya comprime directamente también el cerebro. Su origen es más por causas arteriales y es de origen venoso. También vemos la compresión de las cavidades ventriculares y cómo se desplaza también la línea media hacia el lado contralateral. Entonces son ejemplos de cómo pues comprender esto nos va a servir para entender estas patologías pues más adelante. Ahorita toca ver lo normal para poder comprender más adelante lo que no está bien. Entonces básicamente esto es parte de lo que yo les quería presentar. Siempre pues les recuerdo a los estudiantes que lo importante es de que cuando realicen su lectura puedan tener a la par los esquemas, los dibujos anatómicos, también tienen el recurso de Netter y de la mano, pues todo el recurso digital que ahora tenemos, como estos modelos anatómicos que están en los videos, como son disecciones cadavéricas reales que están ya pues finamente montadas en un video que nos pueden servir para una comprensión más detallada de la estructura anatómica. Ya cuando esto ustedes lo encierren con sus conocimientos que van a tener de histológicos, fisiológicos y la aplicación en la clínica médica, pues seguro van a fortalecer el conocimiento de estos temas. Entonces, pues esto es lo que yo les traía hoy para presentarles. Creo que hasta acá va a llegar la clase y pues los insto a que sigan revisando y leyendo el tema. Gracias, doctor. Mire, yo solo tenía una pregunta. Dime. Mm, De los repliegues de la dura madre, pues sí logré ubicar a la hoz, el tentorio y el diafragma de la silla, pero no estoy bien entendido dónde queda la false del cerebelo. No sé si tiene alguna imagen para poder identificarla, porque estuve buscando y no encontré, la verdad. Permitir. Ahorita vamos a ver. Ok, gracias. Ahí me puedes escuchar, ¿verdad? La imagen pues se ve un poco pixelado los nombres, pero la idea era poder mostrarlo. Entonces, aquí podemos ver la fals del cerebelo, ¿verdad? Que es esta parte en la línea media que divide en hemisferios, digamos, también la parte del cerebro y donde se encuentra el cerebelo como tal. En la imagen, en el video, pues no se miraba muy bien, pero en esta imagen lo podemos observar que está aquí ubicado. Y forma parte de estos repliegues de la dura madre, cómo dividen la cavidad craneana en su interior. ¿Sí? Y eso es lo que los insto siempre, ¿verdad? Que busquen más imágenes, no se queden solo con lo que está en el libro.
Ah, ok, o sea, sí, es que estoy buscando también en el Atlas de la aplicación y no me aparecía. Y como Ah, decía, inferior al tentorio del... ajá, o sea, quiere decir que está, aquí solo vemos la parte superior. Ah, ok, ok. Ujú, en este corte, ¿verdad? Pero por eso les decía, traten de buscar en Rubier, para comprender, ¿verdad? Claro que su evaluación, como dice el programa, viene del libro, pero para la comprensión como tal de la descripción anatómica que está en el texto, pueden usar las imágenes que encuentren siempre y cuando pues sean de un texto de anatomía, ¿verdad? Ah, ok, muchas gracias, doctor. No, hombre, para servirte. Bueno, muchachos, entonces por aquí voy a dejar la clase y ya tomé una fotografía aquí de los que están presentes y bueno, seguimos viendo, quedamos a la orden. Cuídense, muchachos. Gracias, Muchas doctor. gracias, Doctor doctor. Julián. Gracias.